Ya sabemos qué son la mediana, los deciles, los cuartiles y los percentiles. Ahora vamos a ver un modo muy sencillo de calcularlos. Tenemos aquí la tabla con los datos. El 0 ha salido 5 veces, el 1 6, el 2 4, el 4 3, el 5 1 y el 7 1, ¿vale? Bien, esta es la frecuencia, aquí todos estos son datos, esta es la frecuencia absoluta. Podríamos calcular la frecuencia acumulada, F sub I mayúscula, que sería, hasta 0 datos, ¿cuánto tenemos? ¿Cuántos tenemos? Aquí de 0 tenemos 5. Hay 5 que sean 0 o menos de 0. 1 o menos de 1. ¿Cuántos tenemos que sean 1 o menos de 1? Contamos todos estos y nos salen 11. Si nos damos cuenta, 5 más 6 son 11. ¿Cuántos tenemos que sean 2 o menos de 2? Pues contamos todos estos. 11 más los 4 dedos que tenemos, 15. ¿Cuántos tengo que sean 4 o menos de 4? Pues son los 15 que ya tengo aquí, más estos 3 de aquí, 18. 5 o menos de 5, pues como tengo uno de 5, van a ser 19. Y 7 o menos de 7, pues van a ser 20. Siempre este número me sale igual que este de aquí. Bien, bueno, pues una vez que tenemos calculada la frecuencia absoluta acumulada, vamos a calcular la frecuencia relativa, que ya explicamos en otro vídeo su importancia. Bien, la frecuencia relativa sería la frecuencia absoluta dividida entre el número total de datos. 5 entre 20 son 0,25. 6 entre 20 son 0,3. 4 entre 20 son 0,2. 3 entre 20 es 0,15. 1 entre 20 es 0,05 y 0,05. Bien, esta es una primera columna que es muy interesante, porque si nosotros multiplicamos por 100 esta columna, ¿qué es lo que me está diciendo? Que 0,25 o 25%, el 25% de los datos son 0. Una cuarta parte, el 25% de los datos son 0. El 30% de los datos son unos. El 30% de los datos son unos. El 20% de los datos son doses. Esto es un 20%. El 15% son cuatros. Esto es un 15%. El 5% es 5 y el 5% también es 7. Esto es lo que me está diciendo la frecuencia relativa que estamos calculando. ¿Qué pasa si de lo que se trata es de saber, por ejemplo, en el decil 1, dónde me queda el 20%, hasta dónde tengo el 20% aquí, en el decil 7? Lo que me interesa es saber en qué punto tengo un 70% a un lado y un 30% al otro. Para eso yo lo que puedo ir haciendo es, voy a ir acumulando y viendo en qué lugar se me quedan estos cambios de número. Voy a ir acumulando porcentajes. Hasta aquí 0,25. Si le añado esto, ya sería 0,55. Es decir, hasta aquí hay un 55%. H sub i sería 0,25 en el 0. Aquí tengo un 25%. Si le sumo esto, que es un 0,3, aquí tengo un 55%. 0,55, que viene de 0,25 más 0,3. Ahora, si sumo esto de aquí, que esto es un 20%, pues me quedaría un 0,75%. Aquí tengo 0,75%. Aquí está el punto en el que me deja 75 a un lado y 25 al otro. Aquí estaría, sumo un 15% más, 0,75 más 0,15, que son 0,90, 0,95, un 5% más, y 1 es el último, ¿vale? Aquí tengo el 100%. Bien, pues, ¿cómo calculo la mediana, los cuartiles y demás? Pues la mediana es el lugar que me deja un 50% a un lado y un 50% al otro. Si yo observo la frecuencia acumulada, veo, hasta el 0 tengo un 25%. Y sin embargo, hasta el 1 tengo un 55%. Es decir, he pasado el 50 y lo he rebasado. Con lo cual, el 50% me va a quedar en 1. Mirando aquí, viendo que he pasado el 50 y lo he rebasado, pues significa que la mediana
va a ser 1. Los cuartiles. Los cuartiles va a ser, el primer cuartil me deja un 25% a un lado y un 75% al otro. Vamos a observar el primer cuartil. Un 25% a un lado, el 0, y aquí hay un 75, luego va a estar entre el 0 y el 1. Pues entre el 0 y el 1 es 0 más 1, entre 2, que es 0,5. Si nos damos cuenta, nos está saliendo lo mismo que dijimos antes. La mediana es 1, el cuartil primero es 0,5. El cuartil 2 es 1, por lo que hemos dicho, por lo mismo, ¿no? El cuartil 2 es igual que la mediana, que es 1. Y el cuartil 3, si nos venimos aquí, vemos que hasta aquí tengo un 75%, luego aquí tengo el 25% restante. Si aquí tengo el 75%, va a estar entre el 2 y el 4. Pues el cuartil 3 es igual a 2 más 4 entre 2, que es igual a 3. Si nos damos cuenta, nos vuelve a salir exactamente lo mismo. Si calculamos, por ejemplo, el decil 7, ¿quién sería el decil 7? El que me deja 70% a un lado y 30% al otro. Pues yo miro y digo, hasta aquí tengo un 25, hasta aquí tengo un 55, hasta aquí tengo un 75. Ojo, hasta aquí tengo un 75 y ya me he pasado del 70 que estaba buscando. Pues entonces el decil 7 va a ser 2. Si nos damos cuenta, nos vuelve a salir lo mismo que nos salía antes. ¿Cuánto va a ser el percentil 37? Pues yo miro y digo, hasta aquí tengo un 25%, aquí tengo un 50%, hasta aquí tengo un 55%, es decir, que aquí he tenido ese 37%. Pues miro y aquí tengo 1. Me vuelve a salir lo mismo que antes. Bien, vemos que con la columna de la... Aquí no, era muy fácil porque lo teníamos representado y eran 20 datos. Pero cuando no tenemos los datos tan fáciles, basta observar la columna de la frecuencia relativa acumulada para poder calcular cuánto vale mediana, deciles, cuartiles y percentiles.